Génesis capítulo 9, y voy a terminar el capítulo 9, voy a dar lectura desde el versículo 20. A manera de recordatorio, esto sucedió después del diluvio. Estamos viendo los hechos, eventos reales, históricos, después del diluvio global, universal que hubo. Y en el versículo 20 dice la Escritura: después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Esta es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, algo que vemos aquí son nuevos comienzos, ¿cierto? Nuevos comienzos. Después de Génesis capítulo 1, 2, capítulo 3, la caída, pecado, desobedeció Adán al Señor, las consecuencias, las maldiciones. Después los hijos y las hijas de Caín y Abel, y este hermano Caín agarra y mata a su hermano, derramamiento de sangre. Capítulo 6, recuerdan que la Escritura dice que vio Jehová que la gente era perversamente mala. Desde el jovencito hasta el anciano, el corazón del ser humano era puro hacer el mal. Y entonces Dios fue que dijo: voy a raer la tierra. Y trajo el diluvio. Ya hemos hablado bastante de eso. El arco iris, recuerdan, es promesa así de que Dios ya no lo va a hacer, pero hubo un juicio por el pecado, la maldad. El arco iris simboliza eso. Y después el diluvio entró Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. En total 8 personas. Después lo que hizo Noé, bajándose con su familia, un altar al Señor, o sea, mostrando que realmente Noé era un hombre de Dios, y con toda seguridad enseñó el temor de Jehová a sus propios hijos, a sus nueras y a todos los hijos. Pero algo que vemos en nuevos comienzos: pero el pecado no se eliminó. El pecado no se eliminó con un diluvio. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que sucedió? La borrachera. Aquí, hermanos, es algo. Dice la Escritura que Noé empezó a labrar la tierra y se embriagó, es decir, se emborrachó. Y la borrachera es algo que Dios condena a través de toda la Escritura. Ahora, el vino, el tomar vino en sí mismo no es pecado, pero la borrachera a los ojos de Dios es pecado. Aquí Noé tomó vino hasta emborracharse. Lo que Dios lo intentó para bien, es decir, cultivar la tierra. ¿Recuerdan? Génesis, hermanos, más en el pasado. Cultivar la tierra, y para que el ser humano se beneficiara del cultivo de la tierra para su sustento. El hombre, desafortunadamente, aquí lo usa mal, lo usa para mal. Por primera vez aquí se menciona al vino. Pero no significa que el vino no había sido descubierto antes del diluvio. Y es interesante, ahí el primer pasaje de las Escrituras, Mateo capítulo 24.
Mateo 24, 38, Jesucristo estaba hablando del diluvio, y vean de la promesa de que iba a morir, iba a resucitar. Pero miren lo que dice Jesucristo, porque como en los días de Noé, estoy en Mateo 24, 38, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces se menciona por primera vez aquí el vino en la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 9, pero no significa necesariamente que antes no había vino. ¿Qué vemos aquí? Una vez más, maldiciones. En Génesis, Dios hacia Adán, recuerdan la maldición, Dios hacia Adán, Dios hacia Eva, Dios hacia la serpiente, maldita aún la tierra, maldita será la tierra por tu causa, etcétera. Maldiciones. Aquí después del diluvio, una vez más, vemos fallarle a la voluntad de Dios al blanco, vemos pecado, vemos borrachera y vemos ahora maldiciones, pero aquí de Noé hacia su nieto Canaán. Pongan atención, porque ¿quién fue el que vio la desnudez de su padre? Versículo 22 dice, Cam, padre de Canaán. O sea, Cam era hijo de Noé. Noé, su hijo era Cam, y el hijo de Cam era a Canaán. Entonces aquí vemos, hermanos, Noé maldice a su nieto Canaán, al hijo de Cam, que lo vio desnudo. Ahora, el pecado del padre trae consecuencias sobre su hijo. Es lo que estamos viendo aquí en la Escritura. Probablemente, según los estudiantes de la Biblia, es una manera de Noé castigar a su hijo Cam, al permitir que el propio hijo de Cam, o sea, Canaán, fuera deshonra para el papá, Cam. Escuchen bien, aquí Noé fue deshonrado por su propio hijo Cam. La maldición de Noé hacia su nieto, al hijo de su hijo Cam, es deshonra para su propio papá, que es Cam, el hijo de Noé. Noé fue deshonrado por su hijo Cam, y Cam fue deshonrado por su hijo Canaán, de acuerdo a la maldición. La maldición es que Canaán, hijo de Cam, iba a ser siervo de siervos para sus hermanos. Y después de que vino la maldición hacia el nieto de Noé, él bendice a sus hijos, a Jafet y Sem. ¿Qué más vemos aquí? Muere Noé a la edad de ¿cuántos años murió Noé? 950 años. 950 años. Lo más que hemos visto tal vez es 100 años, ¿cierto? 100 y fracción, 115 años. Pero aquí Noé vivió 950 años. Y recuerden, hermanos, hermanas, ya hemos hablado de que esto no eran años chiquititos ni nada, eran años de 365 días, pero como acababa Dios de crear al ser humano, el pecado no había degenerado tanto ni en los genes ni el ADN del ser humano. Entonces vivían muchos años, 950, y Dios tenía un propósito: poblar la tierra, y después del diluvio otra vez repoblar la tierra. Por eso es que vivía tanto tiempo. Entonces muere aquí otro de los grandes de la historia de la raza humana. Muere Noé. Jesucristo conoció la historia verídica de este hombre llamado Noé, porque Jesucristo habló acerca de Noé, ¿cierto? Pero que pueden imaginarse esto, hermanos. Cristo conoció muy bien lo que sucedió antes del diluvio y la promesa de Dios. Ellos tenían las escrituras que nosotros estamos leyendo en este momento, las escrituras hebreas. Todos ellos las tenían.
Esto que estamos leyendo en el idioma hebreo lo leyó nuestro Señor Jesucristo. Las mismas escrituras que el día de hoy, en este momento, estoy yo leyendo y ustedes están leyendo, son las mismas escrituras que leyó nuestro Señor Jesucristo y supo acerca también de la vida de Noé. Y Jesucristo usó la historia verídica de Noé para profetizar acerca del fin de la humanidad y de la segunda venida de Jesucristo a este planeta Tierra. Mateo 24, ahí está en la pantalla, la segunda escritura, versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, es decir, vida normal, la gente pues pasándola bien, con sus sueños, sus deseos, sus pachanguitas, los pachangas, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre aquí a la tierra. De la misma manera, es decir, por sorpresa. Pongamos atención, ¿cierto? Porque es la tendencia, hermanos, en este mundo de estar simplemente viviendo la vida loca, el ser humano, y los cristianos también somos arrastrados, o podemos ser arrastrados a darle rienda suelta, a ir a nuestros sueños, deseos, etcétera, nada más, y olvidarnos de que Cristo viene, y así va a ser la segunda venida de Cristo. Ahora muere Noé, hermanos. ¿Cuánto le habrán llorado? ¿Cómo lo habrán sepultado? Porque recuerden que era nada más Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. 8 personas. Entonces empezó a repoblarse una vez más la tierra, pero Noé seguía vivo. Noé seguía vivo, lo respetaban, él tenía autoridad, tenía verdad, él hablaba, él daba instrucciones, lo honraban a Noé. Y aquí de 950 años muere Noé. Y les digo, ¿cómo le habrán llorado sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos y sus tataranietos? ¿Cierto? Toda la gente que conoció Noé. Algunos pensando en la celebración del famoso Halloween, que es, acuérdense, de los muertos. El Halloween verdadero tiene que ver con mártires de la fe, pero el Halloween que vemos y que se celebra es no tiene nada que ver con el cristianismo, es del dios pagano de la muerte, y eso es lo que realmente se está viendo. Pero algo interesante, que todas las naciones, todas las culturas generalmente de alguna manera celebran o honran a los muertos. Bueno, si uno se va para atrás, llegamos a Noé. Y ellos empezaron a, tal vez, como dice un folleto de respuestas en Génesis, de que tal vez ellos probablemente, o a partir de después del diluvio, con la muerte de Noé, que se empezó a morir la gente otra vez, empezaron a recordarlo. Al muerto. O otro argumento, otra especulación es de que aún Noé y su familia ya traían de antes la tradición de recordar, sea a Adán, el primer ser humano, lo recordaban, o aquí empezaron a de alguna manera recordar a toda la gente que había muerto en el diluvio. Fue muchísima gente. El punto es de que de alguna manera la muerte, hermanos, es cuando uno recuerda, ¿cierto? Cuando pasa el año, el primer año de la partida de un ser querido, lo recuerda haciendo algo, pero recuerda, hace un año partió mi papá, hace un año partió mi mamá, hace un año partió, y guarda uno en su corazón. Ya depende de cada uno de nosotros de la manera en cómo lo va a recordar, ¿cierto? A veces puede ser muy depresivo, si te acuerdas, ya no está, pues va a ser depresivo, pero recordar, gracias Señor por estas cosas que dijo, por estas cosas que vivimos, etcétera. Pero no es pecado llorar de cualquier manera. Entonces eso es lo que vemos aquí. Pero si
Si vemos un poquito más de cerca a ese pasaje que leímos, esto nos enseña cosas también a nosotros. Cultivar la tierra, labrar la tierra es una bendición de Dios. Es una bendición que refleja la pura gracia de Dios. Y si van a Génesis 8:22, recuerden que Dios hizo una promesa, Génesis 8:22, que mientras la tierra permanezca, realmente va a haber siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Gracias al Señor, porque vemos, ¿qué cosa es lo que vemos? Siembra y cosecha, ¿cierto? La tierra sigue produciendo, porque Dios es misericordioso. Aun cuando juzgó la tierra y está maldita por el Señor, pero aún así es una bendición. Ahora, el hecho de que Noé tomó vino y se emborrachó y está registrado en la Biblia, no significa en lo más mínimo que está bien o que no es problema estar en el estado de ebriedad. Y digo esto porque a veces hay gente, y no creo que los cristianos hagan esto, hermanos, más son gente que no es cristiana. Recuerdo una vez hablaba con un hombre que no quería creer no aceptaba a Cristo, no quería, pero decía este argumento con respecto al adulterio. Me citaba al rey David, que cometió adulterio. Por lo tanto, no está mal adulterar. Créame, yo hablé con ese hombre. O sea que para él dice, pues por el hecho de que está en la Biblia, yo creo que debe de ser bueno, ¿no? Porque veía que el rey David adulteró. Entonces, su brillante conclusión, obviamente no iluminado por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu de tinieblas, mi percepción era de que o él andaba adulterando o tenía ganas tal vez, o quería preparar el camino como para cometer el pecado y tratar de encontrar una excusa. Pero entonces aquí vemos a Noé hizo vino y se emborrachó. Quiere decir que está bien y que, bueno, no se emborrachó, entonces vamos a darle para nada, ¿cierto? La Biblia registra las cosas así como sucedieron, los hechos. Eso es una cosa tremenda de las Escrituras, contrastado con otros escritos sagrados, porque tratan de aparentar al líder de la religión como que nunca cometió pecado. Sus cosas malas no las registran, pero la Escritura es única porque la Biblia dice así sucedió. Aún David cometió adulterio. Sí, David era el hombre conforme al corazón de Dios. Sí amó al Señor, hizo tantos salmos, cometió adulterio. O sea, la Biblia no se avergüenza o no se preocupa por que no sepan, no digan nada. Eso es más humano que divino. Y esto es lo que vemos aquí en la Biblia. La Biblia no oculta ciertas cosas para que no se sepan. Esto fue exactamente lo que sucedió en la vida de Noé. Plantó una viña, hizo el vino y se emborrachó. En las Escrituras, el Antiguo Testamento sobre todo, existen algunos pasajes donde se habla del vino, hermanos, en sentido positivo. Y ahí en la pantalla está Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Eclesiastés 10, 19. Por el placer se hace el banquete. ¿Cierto? Cuando se hace una carne arrachera, pues por puro placer, vamos a comer, vamos a reunirnos. Pero dice Eclesiastés 10, 19, y el vino alegra a los vivos. Salmo 104, 15, y el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces vean, esto indica que el vino o el alcohol, otra vez no seamos tan cínicos tal vez al decir, bueno, pero la Biblia dice que es vino, ¿ok? Pero yo tomo cerveza o licor o tequila. No, al vino está especificando todo lo que contiene alcohol. Indica que el vino en sí mismo no es necesariamente malo. La gente, aparentemente, lo que vemos en las Escrituras, lo comenzó a usar para alegrarles el corazón. Necesitaban un shot, necesitaban un vinito para ponerse un poquito high o para sentirse relajados o qué sé yo, lo empezaron a usar. Aunque Dios no actuó aquí en contra de Noé por su borrachera, no significa que estuvo bien lo que Noé hizo.
Y hay muchos pasajes en contra de el alcohol. Isaías, ahí está en la pantalla, Isaías capítulo 5, versículo 22 dice: ay de los que son machotes o valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Proverbios 21, 17: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Proverbios 23, 20 a 21: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 23, 29 al 35: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas a lo tonto, cortarse y lastimarse? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Que ya te peleaste, ya te caíste. ¿Saben qué dice el versículo 30? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, vean, hermanos, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, ni lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Isaías 28, 7 y 8: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. ¿Quiénes eran? ¿De quién hablaba? Del sacerdote y el profeta. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, con alcohol. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión que se suponía que recibieran de Dios. Tropezaron en el juicio, se suponía que juzgaran bien, pero por estar tomados, hermanos. Porque toda mesa está llena de, miren, vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Y esto está en Isaías 28. Entonces, significa esto que si una persona de nosotros de aquí el día de hoy se emborracha, ¿significa que automáticamente recibe todas estas consecuencias que leímos? ¿Que todo eso le va a pasar, lo que leímos? Claro que no, absolutamente no. Esa es la realidad. La realidad es que cuando una persona se emborracha, no experimenta todas y cada una de estas cosas que acabo de leer, que la Biblia describe necesariamente. Pero el punto principal de lo que la Biblia enseña es que el estado de estar bajo la influencia del vino o alcohol trae resultados no deseables y que no son el centro, o que son contra la voluntad de Dios. Y esa es una experiencia que hemos tenido. Y una vez más, recuerden qué es lo que creemos, hermanos. Tenemos que decir la verdad. No por buscar el bien o por el tratar de que los cristianos se porten bien y no se emborrachen. Digamos que la Biblia condena el tomar una gotita de alcohol. Sería totalmente falso. Estaríamos en contra de las Escrituras. La Biblia no condena el tomar vino. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, ¿cuál fue su primer milagro que hizo el Señor? Las bodas de Canaán. ¿Qué cosa fue lo que hizo? Convirtió el agua en vino. Y era vino, otra vez, escuchando hermanos de otra denominación, porque no era vino, pastor, era jugo de uva. No, del jugo de la uva sacaban y hacían el vino, fermentaban el jugo de la uva y se hacía vino. Por eso se emborrachaba la gente. Ahora, algo interesante, ellos generalmente nunca, cuando vino Cristo Jesús, generalmente no se veía gente borracha en las mañanas, porque tenían que tomar hasta emborracharse. Entonces, por eso, cuando vino el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y empezaron a hablar en lenguas, ¿qué cosa dijo una gente?
Están borrachos, están llenos de mosto, están borrachos esta gente. Pero el apóstol Pedro dijo, no, no están borrachos, están muy bien. Miren la hora que es, era en la mañana. Es decir, nadie está borracho en la mañana. Y este era un grupo de creyentes que estaba hablando en idiomas. Entonces, seguimos adelante. ¿Cuál fue en sí el pecado de Sem? ¿Cuál fue el pecado de Sem, hermanos? De Cam, ¿cierto? Estamos hablando el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Cam? No se dice claramente. No se dice claramente. Ahora, hay comentarios, hermanos, y es que cuando el texto hebreo dice que Cam vio la desnudez de su padre, esa palabra ver es como que contempló con satisfacción la desnudez de su papá. Se suponía que esto no se debía hacer. Obviamente por la reacción de Noé se implica de que no debió haber hecho eso su hijo Cam. Contrario a lo que hizo Sem y Jafet, que caminaron hacia atrás y lo cubrieron a su papá, que por estar borracho se olvidó de la vergüenza, se descuidó y estuvo desnudo, borracho. Pero entonces no se dice más. He leído comentarios y habla más bien de la deshonra que su hijo hacia el papá por haberlo mirado tal vez de esa manera. Pero todo es, hermanos, especulación. A mí hace mucho sentido eso, de que tal vez lo vio de una manera mala, con satisfacción, y él sabía que no lo debía de hacer. Entonces ahora, gracias a Dios que vivimos bajo el nuevo pacto. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo aquí a la tierra y dio inicio a un nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios. Entonces nosotros vivimos 2000 años después de que Dios dio inicio a este nuevo pacto. Un diluvio, hermanos, o castigo de Dios contra el pecado del ser humano no cambia el corazón del ser humano. Eso es lo que necesitamos saber. Esto sucedió después del diluvio. ¿Por qué Dios mandó el diluvio a la gente, a la humanidad? Por la perversión, por el pecado. Y miren lo que ya sucedió después del diluvio. Se emborracha Noé y el hijo ve a su papá desnudo por descuidarse al estar borracho. Entonces la realidad que el diluvio o castigo de Dios, condenación de Dios en contra del pecado, no cambia el corazón del ser humano. Por eso tuvo que Dios iniciar un nuevo pacto. Se necesita algo diferente para cambiar el corazón del ser humano. Se necesita el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Decimos amén, hermanos. Se necesita el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede el día de hoy un ser humano ser regenerado con el poder del Espíritu Santo de Dios? Mediante una relación personal con Jesucristo, que es el Hijo de Dios. El libro de Efesios, la carta de Efesios, ahí está Efesios, el último pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 13. Uno tiene que creer, el hombre, el ser humano, hombre o mujer, anciano, anciana, joven, señorita, adulto, adulta, no importa, pero vean, Efesios 1:13. El apóstol Pablo, escribiendo a los gentiles, a la iglesia en Éfeso, decía: en él también ustedes, hablando de Cristo Jesús, en Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio, esa palabra de verdad, en ese evangelio de la salvación, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo puede un ser humano ser sellado con el Espíritu Santo de Dios? Por medio de una relación genuina, real, con el Hijo de Dios, con Jesucristo, por medio del arrepentimiento. Eso es lo que para nosotros vivimos en una etapa en que así de sencillo Dios nos puso la salvación. Es tan sencillo.
Dios nada más dice, cree. Cree en esto que yo te estoy diciendo. Cree en el Evangelio de Jesucristo. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Hijo. Cree que Él murió por ti y ya estás 100% perdonado. Cree que en Él estás completo. Porque en Él, en mi Hijo Jesucristo, habita en forma de cuerpo toda la plenitud de la deidad. Y en Cristo, mi Hijo, dice el Señor, ustedes están completos. No necesitan más nada. Nada más necesitan creer en la todosuficiencia de Jesucristo y la todosuficiencia de las Escrituras. Es decir, todosuficiencia de Jesucristo es que Cristo es todo lo que necesita un ser humano para poder vivir la vida piadosa, la vida que Dios espera que vivamos. Eso es todo lo que necesitamos, porque Cristo es todo suficiente. Y algunos que están siguiendo mi enseñanza en YouTube, en el estudio bíblico de los miércoles en la noche a las 7, estoy hablando de eso, ¿cierto? Realmente lo único que necesita el ser humano, el creyente, es crecer y madurar. Crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es todo, pero cuando el pastor o la gente que está en un ministerio no ha experimentado y no cree en la todosuficiencia de Jesucristo y no cree en la todosuficiencia de las Escrituras, entonces desesperadamente tiene que recurrir a las opiniones del ser humano. Y lo que está haciendo ahorita es la famosa psicoterapia moderna. Y hay creyentes, tristemente, ¿por qué le creen más a un psiquiatra, a un psicólogo, a un consejero profesional que a su pastor? ¿Por qué le creen? Porque no confían en que esto es todo suficiente. No creen. Cristianos creen que, ese terapeuta y ese profesional, es psicólogo, y yo necesito un psicólogo o un terapia, ¿no? Para que me terapee. No. Bueno, ¿pero por qué? Porque no ven que en el pastor, su pastor no cree tampoco. No cree el pastor en la todosuficiencia de Jesucristo. El pastor no cree en toda la suficiencia de las Escrituras. El mismo pastor por eso recurre a invitar a gente que hay cristianos que también traen enseñanza no cristiana. Porque acuérdense, ahorita el día de hoy, la realidad es que hay gente que tiene la profesión de psicología, son psicólogos y ellos son cristianos. Pero necesitamos tener muchísimo cuidado, porque nada más decir él es psicólogo cristiano, no, él es un cristiano, que pasa que estudió psicología, pero no asumir que la consejería que te va a dar es consejería cristiana, bíblica, y que ese psicólogo cree en la todosuficiencia de Jesucristo. El día de ayer me reuní con un matrimonio y realmente empezamos a hablar de eso, porque pues ella creció en el cristianismo, hasta de broma dijo, pues yo ya nací cristiana, pastor, porque desde pequeñita. Pero pues desafortunadamente con conflictos. ¿Por qué? Porque no se cree en la todosuficiencia de Jesucristo y de las Sagradas Escrituras. El creyente no necesita vino para alegrar el corazón, mis hermanos. El creyente, el cristiano, no necesita marihuana to get high, para hasta, quiero sentir bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es Cristo Jesús? Si realmente el Cristo resucitado, el Cristo vivo, vive dentro de tu corazón, porque necesito yo de algo